parcial, ¿no? Hoy en la sesión tenemos a ser un poco claros con el tema de la asistencia. Por acá. Ok. Vamos a llamar a asistencia. Por favor, vayan preparando sus presentaciones. Les pido, vayan preparando sus presentaciones. Y bueno, actualizando sus cámaras para que no haya ningún inconveniente cuando se les llame al proceso de sustentación. ¿Ok? Ok. He estado revisando también las presentaciones y veo que algunos no han seguido las etiquetas, ¿no? Bueno, nada, ya saben que esto es un proceso de evaluación y que lógicamente aquí hay que ir revisando el detalle de todo lo que ustedes han traído, han puesto. Yo espero que todos hayan logrado colocar sus trabajos, aunque ya les dando que algunos no están completos y no han seguido las indicaciones. He pasado tanto tiempo sobre eso. Algunos han puesto solamente tesis. Bueno. Entonces, aquí en clase se encuentra ahora Andrés. Buenas tardes, profesora. Presente. A ver, un momentito, por favor. Walter, Presente, me profesora. vas comentando, por favor. Un momentito, por favor, estoy de asistencia, gracias. Ok. Como les estaba comentando, permítanme, por favor. No tengo el Turnitin de Adriana Elizabeth, me parece que está retirada del curso, y tampoco de Sergio. Ya, y tampoco de Sergio. También quiero comentarles, aprovechar para comentarles un poco que el, que este, que para esta evaluación parcial, el informe de inteligencia artificial está muy alto. Ya saben ustedes que de más está tener un excelente trabajo cuando los informes de inteligencia artificial hablando a 42%, 45%, cuando eso excede en demasía, ¿no? Este proceso, ¿no? Entonces, bueno, por ahí es importante que podamos tener en claro ello, ¿no? Ya. La idea es que ustedes puedan presentar un documento que les permita, un documento que les permita tener en claro, un documento que les permite tener en claro el avance, pero que lógicamente, como les comento, ya, ese documento eh, no tiene que exceder. Nosotros en la universidad ya tenemos un lineamiento bastante claro, ya, menos del uso de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, lo comento porque también es importante dejarlo en claro, ¿no? Repito nuevamente, estoy revisando y veo los informes de similitud bastante altos. Los resultados del informe de similitud ustedes lo van a poder ver en el correo electrónico cuando les envíe el proceso de su evaluación, ¿no? Les envíe el proceso de evaluación y ustedes van a poder revisar ese porcentaje, ¿no? Ese porcentaje que es de hecho bastante alto, ¿no? Y que no es lo que se busca, ¿no? Realmente en este proceso. Bueno, comento para que también ustedes lo consideren y para que lógicamente en la próxima entrega, que será la TV3, pues ustedes ahí le pongan un poco mayor de énfasis y de cuidado, ¿no? A lo que ahora está pendiente, ¿no?
qué es este proceso. Ya les digo, de todas maneras, están muy altos. ¿Qué significa? Que no están usando éticamente el informe de inteligencia artificial, ¿no? No están usando éticamente a la inteligencia artificial. Bueno, entonces, en la plataforma de inteligencia, perdónenme, de Turnitin está el trabajo de Joaquín, de Eden, de Ángel, de Andrés, de Oscar Jean-Pierre y el de Walter, exceptuando los trabajos de Adriana Elizabeth y de Sergio, ¿no? Ellos no tienen informe de, no están contando la fecha con informe de similitud, y bueno, imagino que tampoco lo van a tener porque ya el plazo se cerró. Bien, entonces nada, eso por ese lado, y por el lado de los trabajos que ustedes han presentado. También, repito, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Walter, solamente tengo 3 trabajos y tengo un recibo de similitud, cosa que no se solicitó. Se solicitó el informe de inteligencia artificial, perdón, el informe de Turnitin, no se solicitó el recibo de similitud. Ya, el link del video les dije, por favor, que no me lo junten aquí así. Les dije que por favor me lo junten en un documento en Word. Ya, entonces te agradecería, Walter, que para la próxima vez escuches las indicaciones que han sido bastante claras, muy claras, ¿no? Donde el video se colocaba en un documento en Word y aquí veo que un estudiante lo ha hecho, entonces es lógico que era esa la indicación. Ya, en el caso de Joaquín no tengo el link, ya, lo voy comentando. En el caso de Joaquín no tengo el link, dice parcial. Tengo un documento en PDF, tengo dos documentos en PDF. A ver si Joaquín luego te voy a dar la palabra para que por favor me puedas explicar ya qué clase de situación hay aquí, porque no, yo no entiendo. Ya. Sí, Un disculpe, ratito, por profesora. favor, luego, por favor, todavía no, un momento, por favor, estoy hablando, gracias. Ya, ese es en el caso de Joaquín, ya, en el caso de Ángel Gabriel, tengo un link del video, tengo una PPT, tengo un documento en Word y otro documento en PDF. En el caso de Andrés, tengo la PPT, tengo un documento en PDF, tengo otro en Word y otro en Word. Y uno de ellos dice video. Lo revisamos entonces, gracias. En el caso de Oscar Jean-Pierre, tengo en la PPT, tengo un parcial en Word, tengo un video, un link de video y un PDF. Entonces ahí hay que revisar si esos PDFs responden realmente al informe de similitud o es un recibo, ¿no? Ya, en el caso de Sergio, también tengo la presentación, tengo un documento en PDF, otro en Word, y el link, por favor, va pegado a un documento en Word. Sergio, para la próxima vez, el final, por favor, seguir mejor las indicaciones. Y en el caso de Joaquín, bueno, solamente tengo un PDF. ¿De qué es? ¿A qué se refiere? Yo no lo sé. Ya, pero solamente tengo un PDF. ¿Ok? Listo. Entonces empecemos esta evaluación parcial. Los llamo cada uno y ahí, por favor, cuando los vaya llamando, me van comentando. ¿Ok? ¿Qué ha sucedido? Les preguntaré. Ustedes irán comentando. ¿Ok? Listo, les agradezco. Empezamos entonces. Podemos empezar con Andrés. Andrés, ¿puedes empezar esta evaluación parcial, por favor? Te escuchamos. Gracias. Andrés, Hola, muy buenas tardes. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tardes, noches. ¿Puedes compartir tu presentación, por favor? Claro, Gracias. 10 minutos, por favor, no se olviden. Vamos desde las 6:12 hasta las 6:22. En cuanto salga tu presentación, tú puedes realizarla. ok. Muy buenas tardes. Te vaya muy Continúo, bien. ¿no? Gracias. Sí, que te vaya bien. Gracias. Ok. Muy buenas tardes, profesora. Muy buenas tardes, compañeros. Hoy estoy presentando lo que sería mi trabajo para tesis en este proyecto. Yo conformo con el tema de estrategias de trolling coordinado en la identidad digital de figuras públicas en X, con el eje temático de prácticas de agresión coordinada y trolling en el entorno digital. Bueno, a partir de aquí estaremos dividiendo lo que sería el trabajo en la presentación en 7 partes, empezando por lo que sería el tema del eje temático, ya mencionados.
el tema de estrategia de trolling coordinado en identidad digital y figuras públicas en X, y el eje temático de tácticas de agresión coordinada y de trolling en el entorno digital. Aquí básicamente tendremos una vista más que nada de cómo el trolling, o también vemos cómo es un tipo de violencia digital, un tipo de bullying digital, es de forma organizada, como esto se presenta en lo que sería la plataforma X, como esto se presenta también como una interacción hostil, como los usuarios en este entorno discuten, cómo hay desinformación, cómo hay temas de peleas y discusiones donde se ejecutan en lo que sería X, o mejor dicho, Twitter. Por otro lado, tenemos lo que sería el planteamiento del problema. Empezamos por lo que sería la formación del entorno. Bueno, la plataforma X básicamente es donde se sitúa prácticamente la mayor parte del problema, ya que básicamente los creadores de contenido ahí presentan lo que serían sus trabajos, sus proyectos, un contenido en la plataforma X, pero también a su vez es donde sufren los mayores daños, la mayor cantidad de discusiones, la mayor cantidad de flaming, que flaming es como si fuera una parte de bullying virtual, ¿ya? En esta red social. También tenemos lo que sería manipulación técnica. Bueno, hay grupos de personas que prácticamente se encargan de engañar el algoritmo, de compartir información errónea, de prácticamente destruir lo que sería la forma social de cómo las personas interactúan en esta plataforma. También tenemos la evolución del problema. Bueno, aquí vemos lo que sería el hostigamiento, en lo que sería el Internet, y cómo prácticamente no es un acto simplemente aislado, sino que prácticamente se enfrentan prácticamente a campañas de personas, una gran cantidad de personas que prácticamente tienen como el objetivo destruir la imagen de una persona en específico. Aquí vemos, por ejemplo, a Charma, que bueno, él prácticamente sustenta que bueno, el trolling funciona como una herramienta que da como, presenta de una manera una agresión sistemática, que porque está diseñada para vulnerar únicamente los derechos humanos básicos en un entorno virtual. Tenemos también a Weber Newman. Bueno, esto se explica en un concepto de comportamiento básicamente coordinado de los individuos, prácticamente demostrando cómo prácticamente múltiples cuentas y personas inflan de manera artificial la plataforma con discursos de odio y prácticamente desinformación. Tenemos aquí, por otro lado, lo que serían las preguntas y objetivos. En primer lugar, la pregunta general, bueno, cómo se relaciona la estrategia de trolling con violencia digital y las interacciones entre individuos en la plataforma X. Las preguntas específicas, qué características tienen las estrategias de trolling como violencia digital y qué características tienen los individuos que aplican estrategia de trolling en la plataforma X. Por otro lado, tenemos objetivo general, lo que sería analizar las relaciones de las estrategias de trolling como violencia digital en las interacciones entre individuos en la plataforma X, y los objetivos específicos de identificar las características que tienen las estrategias de trolling como violencia digital. Describir también las características que tienen los individuos que aplican estrategia de trolling en la plataforma X. Por otro lado, tenemos la matriz de consistencia metodológica, ya habiendo mencionado lo que sería el tema de investigación, las preguntas de investigación, los objetivos. Aquí también en este caso sería la categoría que veremos, y el marco teórico, que también se concentra en lo que sería 2 ejes y 4 conceptos. En primer lugar, tenemos lo que sería el mapa de autores para el estado de la cuestión en este caso, que está dividido entre partes, lo que sería la estrategia de trolling, identidad y contenido, plataforma X. En estrategia de trolling tenemos lo que sería el comportamiento coordinado, que es prácticamente cómo los individuos en X se reúnen para poder hacer acciones, para hacer campañas, o organizarse para poder afectar a un individuo en específico, acorde a lo que se conversa con Weber Newman, Bastos, Farkas, Babcock y George. Por otro lado, tenemos el hostigamiento sistemático, que en este caso sería los individuos cómo persisten en un ataque constante en un individuo en específico para que esta persona se canse, deje la red social, se deprima y prácticamente arruine prácticamente su vida en lo que sería la red social, conversando por Al-Rawi, Gottman, Bougie y Alieva. Por otro lado, tenemos identidad y contenido. En este caso vemos lo que sería la reputación profesional y las narrativas audiovisuales. En la reputación profesional vemos cómo los individuos prácticamente ganan dinero en esta plataforma, cómo tienen como credibilidad, tienen popularidad,
Pero, bueno, a su vez aquí vemos cómo esta persona se desgasta en esta red social debido a esto. Viendo por este lado, personas como Jane y Pila que aportan esta información. Y también tenemos lo que serían narrativas audiovisuales. En este caso, lo que conforma lo que serían los memes, como dentro de Twitter encontramos distintos tipos de memes y lamentablemente son más citados en este, este contenido prácticamente que puede dañar a las personas, la misoginia, pero también como tema de este espectáculo y cosas virales. Y por último tenemos la plataforma X en sí, los algoritmos de visibilidad, está categorizado también en algoritmos de visibilidad y política de moderación. Algoritmos de visibilidad sería prácticamente como son las personas, cómo está dividido, ¿no? El algoritmo en sí, cómo los likes que tú das, los compartidos que das, prácticamente qué información te va a dar según esas cosas, ¿no? Qué información te puede salir en este caso, tanto como las interacciones, como conflictos y como que grupos de personas. Por otro lado, tenemos las políticas de moderación, que en este caso Twitter en sí no es muy clara con sus políticas y de esta manera puede tanto perjudicar a personas en específico, personas que prácticamente sufren de bullying en esta red social. Y también en sí comparten esta información Bruns, King y Carlin. Por otro lado, tenemos lo que sería el mapa de autores del marco teórico, dividido en dos ejes y en cuatro conceptos. En primer lugar, tenemos la táctica de agresión coordinada, el trolling bueno, en lo que sería el entorno digital, que vemos lo que sería la coordinación, la propaganda, los perfiles falsos que nosotros vemos en esta red social, y la información prácticamente gradual que nosotros vemos en esta red social. Y el segundo eje, que sería, bueno, la hostilidad online y la reputación de figuras públicas. Prácticamente aquí como que se normaliza lo que sería básicamente la hostilidad. Y también aquí hay ataques machistas, misoginia, y hay como que cantidad variada de trolls que, bueno, desacreditan o prácticamente censuran, ¿no? Empezando por los conceptos, tenemos las estrategias de trolling, que tenemos los siguientes autores, que, bueno, aquí te señalan como, bueno, es una herramienta, aquí los trolling prácticamente usan herramientas, bueno, para vulnerar lo que serían los derechos comunes de las personas, los derechos de las personas. Bueno, hay discursos, bueno, democráticos, violencia digital, hay, bueno, hay coordinación, ilusión de consenso, y aquí detectamos lo que sería más trolls, que prácticamente se centran en los problemas polémicos. También tenemos que sería violencia digital, en este caso, que, bueno, aquí utilizan mecanismos para afectar los derechos humanos, la misoginia, autocensura por medio, violencia. Y centrándonos en la plataforma en sí, tenemos el tercer concepto, que es la plataforma X, también conocida como Twitter, que aquí vemos como un diseño, bueno, de computación, bueno, la falta de transparencia, que prácticamente, como he mencionado, Twitter no es muy específico, no es muy claro en las reglas que muestra. Y bueno, también tenemos las funciones de linchamiento y bueno, activismo vulnerable en la plataforma. Y por último tenemos el último concepto que es algoritmos de visibilidad. Bueno, aquí básicamente Twitter suele mostrar mucho contenido viral y mucho contenido de violencia, lo cual irónicamente es lo que más florece ahí, lo que más lo hace popular, las discusiones, cómo discuten entre las personas, cómo les informan, es lo que más llama la atención en la red social, lamentablemente. Bueno, aquí tenemos cómo las plataformas se enganchan con la hostilidad, como mencioné, como los bots también manipulan la información, engañan lo que sería el algoritmo de la red social, y como mencioné anteriormente, lo que florece aquí sería la desinformación y bueno, cómo esta avanza constantemente cada día. Y por último tenemos la bibliografía. Muchas gracias. Ok, muchas gracias por la presentación, Andrés. ¿Podemos poner la matriz de consistencia metodológica, por favor? Ok, nos vamos a la matriz. Por favor, la próxima vez seguir las indicaciones. Les indiqué claramente que no peguen todas las referencias en una diapositiva, ya, para la parte de la última diapositiva. Lo indiqué, ¿no, Andrés? ¿Recuerdas que lo indiqué? Que no peguen todas las referencias en la diapositiva. Sí, Ya. Bueno, si no no lo coloqué recuerdas, entonces, todos, por favor, pero sí, bueno, pero perdón. si no lo recuerdas, no lo recordabas, por favor, hubieras escuchado el audiovisual del día del ensayo.
donde fui bastante clara. Que pongan en el paréntesis en total cuántas referencias tienen y que apenas pongan 5 o 6. Esa fue la indicación. ¿De Ok, acuerdo? Bien. Espero que de para el acuerdo. final esto esté subsanado totalmente. Bueno, volviendo a la matriz de consistencia. ¿Cuál es la definición que tú estás proponiendo para lo que es violencia digital en tu investigación? ¿En base a quiénes propones esa definición? Concreto, por favor, gracias. Ya, en base a lo que sería los mismos usuarios afectados por la red social, los mismos este, figuras públicas, en este caso. Ok, a ver, ya, ok. Gracias por la respuesta. Sin embargo, cuando estamos hablando del marco teórico, solamente un recordaris para las sustentaciones que vienen, ustedes tienen que llegar a niveles de abstracción, que era lo que yo les indicaba, que ustedes puedan decirme cuál es el concepto que ustedes están proponiendo en base a qué autores, qué están tomando de los autores. Entonces, por favor, claridad para las siguientes presentaciones, lo digo nos faltan todavía 6 estudiantes, 7 estudiantes, 6. Claridad, por favor, en las presentaciones. Claridad, por favor, en las respuestas. ¿Ya? O sea, se supone que ustedes han construido un vasto marco teórico. Entonces necesitamos evidenciar esto. Listo, Andrés, muchísimas gracias por la presentación. Seguimos avanzando. Muchas Y gracias. ahora que sea el turno, por favor, de Eden. Eden, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, Soy Eden, Eden. ¿me escuchas, por favor? Hola, sí, ¿qué tal? Hola, ¿Te escucho? Eden, ¿cómo estás? Tengo una consulta. No tengo nada en la plataforma de tuyo, algún documento. Solamente está el Turnitin. Lo sé, es que llegué como 15 minutos antes de que fueran las 6 e intenté subir todo, pero el video no cargó y no se subió. Bueno, pero eso ya lo sabíamos. Sabían que ustedes iban a colocar un video y yo les dije que prevean y que lo hagan con tiempo. Sí, lo sé. Entonces, lo que voy a calificar yo va a ser ese Turnitin en versión Word. Eso va a ser. ¿Ok? Solamente para colocar, pero tengo ausencia de link, tengo ausencia de todo tuyo en la plataforma, ¿no? Lo comento para dejarlo bastante claro. Ok, Sí, puedes empezar, por favor. vale. Ya se les ha indicado que no suban los documentos a último momento. Se los he indicado varias veces. Y se los he indicado con el afán de que no me planteen excusas de ese tipo, ¿no? Y más que todo tú, que eres la delegada del curso. Bueno, listo, Eden. Falta tu cámara, por favor. O ya está, no la veo por acá. Listo, muchas gracias. Son las 6:25. Nos vamos hasta las 6:35. Que te vaya bien. Gracias. Gracias. Muy bien. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Eden Calle. El día de hoy les voy a presentar mi tesis que se llama El color como herramienta narrativa en el cine animado. Y el día de hoy vamos a ver específicamente para esta tesis dos películas en especial. Intensamente, sacada por Pixar en 2015 y Spider-Man a través de Spider-Verse en 2023, sacada por Sony. Y el eje temático de mi investigación va a ser la narrativa visual y comunicación emocional en el cine de animación contemporánea. Muy bien, aquí podemos ver el índice de los temas que vamos a ver en la tesis de hoy, donde vamos a hablar sobre el tema específico y el planteamiento de cuál es el problema de nuestra investigación, cuál es el problema que queremos resolver, del que queremos hablar, y los objetivos. También vamos a ver la matriz de consistencia metodológica y los mapas de los autores, además de la bibliografía. Primero que nada, el tema y el eje temático. En el tema de investigación, como les dije, vamos a específicamente ver estas dos películas, Intensamente y Spider-Man a través del Spider-Verse, porque para el tema de nuestra investigación, estas películas tienen un fuerte impacto, ya que ambas llevan el tratamiento del color como herramienta para narrar la película, no solo por el lado de las acciones que hacen o de lo que dicen, sino por cómo los colores acompañan a los personajes y a los universos en los que se encuentran, en el caso de Spider-Man, según la historia. Y esto ocurre en realidad sin darnos cuenta. Y esto nuestro cerebro lo decodifica para poder entender mucho mejor la película. Entonces, acá vemos cómo el uso del color en el cine representa una herramienta para
mostrar las emociones de las películas y para ayudarnos a descifrar nuestras propias emociones al ver estas películas. Y va a ser un análisis desde la psicología del color. El eje temático es la narrativa visual y la comunicación emocional en el cine de animación. Y como digo, vamos a ver psicología del color, el color como una herramienta narrativa y el color en el cine animado. Aquí está el planteamiento del programa. El cine animado construye sus universos desde cero, convirtiendo el color como una decisión narrativa absoluta. Es decir, que cuando nosotros vemos películas animadas, nada de lo que estamos viendo en pantalla ha sido escogido porque queda bonito, porque me parece que estos colores van bien, no, sino que todos los colores, todos los elementos visuales que vemos han sido escogidos con un propósito específico para que el espectador tenga un un bastón de dónde pararse y justificar las emociones que está sintiendo en esos momentos. Sin embargo, su uso como herramienta comunicativa opera fuera de la conciencia del espectador, es decir, que nosotros no lo entendemos por sí solos, sino que nuestro cerebro trabaja sin darnos cuenta y decodifica estos colores. Hay investigaciones que hablan al respecto, que se trata sobre la psicología del color, pero lo interesante de esta investigación es que los que han utilizado la psicología del color para algo más que nuestra realidad en nuestra vida cotidiana, sino para contenido visual, es muy inteligente de su parte. Entonces, por eso se ha vuelto una herramienta más que simplemente una decoración. A autores como Parisi en 2009, Neves 2022, Santos en 2021, Williams y Burfitt en 2018 nos hablan al respecto de cómo este ha pasado de estar en nuestra cotidianidad a la pantalla y cómo nosotros, sin darnos cuenta, lo hemos aprendido de manera espontánea al momento de crecer. Nuestra pregunta principal es, ¿cómo el uso estratégico del color funciona como herramienta para representar emociones en las películas de Intensamente y Spider-Man a través del Spider-Verse y facilitar su comprensión? Esa sería nuestra pregunta principal, pero las otras preguntas que vamos a responder en el proceso serían que cuáles son los fundamentos teóricos del color en el cine animado y cuáles son los aportes del color al construir personajes. Y entre los objetivos que tenemos, el primero sería que tenemos que analizar la función del color como dispositivo de comunicación narrativa y su impacto en la representación de estados emocionales dentro del cine de animación. Y por último, los objetivos secundarios serían definir los principios de la psicología de color que sustentan el diseño de artes en las producciones animadas en la última década, porque en la última década las películas animadas y la animación en general ha evolucionado a tal punto de que casi todo el contenido e incluso los contenidos generados con IA pues buscan esta animación para poder llegar a las personas. Ya no es algo tan complicado de lograr. Y el siguiente objetivo es explicar la relación entre la elección de las paletas cromáticas que caracterizan a los protagonistas del cine animado y cómo esto está relacionado a la psicología que tienen. Acá podemos ver la matriz de consistencia, donde hemos mencionado hasta el momento el tema de investigación, las preguntas y los objetivos, pero en el momento de ahora a partir de ahora vamos a ver las categorías y el marco teórico que se ha escogido. En el mapa de autores del estado de la cuestión tenemos la categoría A, que habla del color y la cinematografía, la categoría B, que habla de las herramientas visuales, y la categoría C, que habla del color en las películas animadas. Donde autores como Heller y García Allen, hablan de cómo el color que nosotros vemos ahora ha sido decodificado por nuestro cerebro para entenderlo según la psicología del color. Y esto no ha aplicado solamente a las películas, sino a nuestra vida cotidiana. Ahora en la categoría D podemos ver a Parisi y a Neves que nos hablan específicamente de los visuales, ya no solamente del cine animado, sino de cómo de manera visual hemos logrado decodificar el color para entender distintos estados emocionales y transmitir distintas emociones. Y en la categoría C, el color en las películas animadas, ahora sí de manera mucho más específica, y tenemos a los autores de Doxer, que fue el que hizo la película de Intensamente, donde nos narra de cómo él hizo su propia investigación para decodificar cada uno de los colores y así dar carácter y personalidad a cada una de sus animaciones y sus personajes. Y Ortiz, que también toca el mismo tema. Después en el mapa de autores del marco teórico tenemos los ejes, donde el que vamos a ver nosotros es el eje 2, pero en el eje 1 tenemos los fundamentos psicológicos del color, donde vemos a Heller y a Williams, Yorfield y Corbin hablándonos de color no como herramienta, sino como algo que hemos aprendido sin querer desde que nacemos.
En el eje 2 vamos a ver distintos temas como el concepto 1, que es la psicología del color, relacionado con el eje 1 también. Vamos a ver el concepto 2, que es el color como herramienta narrativa, y el color en el cine animado, en el eje 3. Con distintos autores que nos van a hablar al respecto de cómo ha evolucionado esta elección de colores al momento de hacer animación, ya que como les decimos, estos universos son totalmente nuevos, no han sido improvisados, sino que han sido creados para decodificarlo por nuestro cerebro. Y ellos se anticipan mucho a las reacciones que vamos a tener nosotros como espectadores al momento de utilizarlo. Es por eso de que nosotros buscamos entender cómo ellos lograron aprender y aplicar algo que nosotros sin querer lo aprendemos. Y entre todos los autores que tenemos, los que más vamos a mencionar son Heller, Aparici, Santos, Bordwell, Thompson, Corbin, y entre ellos también está García Allen, que nos habla mucho de las películas, y Heller en especial nos habla mucho sobre el color para entenderlo y decodificarlo. Cosas como cómo relacionamos el color azul a distintas emociones y acciones, o el color rojo, por ejemplo, el color rojo en los carros rojos significa que son los carros más parados por las policías en realidad, porque el color rojo representa esta agresividad, pero al mismo tiempo el color rojo significa feminidad y un poquito de romance, algo pícaro. Entonces es interesante ver cómo estos conceptos son utilizados hoy en día, ya no solo en nuestra cotidianidad, sino en el cine. En total, en nuestra investigación tenemos un total de 40 autores, es decir, 40 fuentes, de las cuales estos autores son los más representativos para todas la información y llevar al pie a la mano con ellos este tema. Muchas gracias. De acuerdo, gracias por la presentación. Gracias por la presentación, Eden. ¿Podemos ver la matriz de consistencia, por favor? Ok, muchas gracias. ¿Cuál es la justificación para poder apostar o para poder definir que que estamos ante un problema de investigación? El problema en la investigación es que nosotros no decodificamos, no somos conscientes de que estamos decodificando el color constantemente, día a día, y menos aún cada vez que vemos algún visual como unas películas o algún reel en YouTube o cosas así. Entonces, lo que buscamos es lo que se busca es poder hacerle entender a la gente por qué ciertas emociones se caracterizan a ciertos colores y ciertas situaciones a ciertos colores también, para que ellos puedan entender de manera consciente cómo están viendo la película en realidad y cómo no es una elección al azar, porque es un poco más notorio en películas de realidad, las que no son con animación, sino las de live action, porque los colores pueden ser incluso un poquito de casualidad en algunos momentos. Aunque sea un 5% de la película puede ser casualidad, pero en el cine animado es totalmente intencional y no somos muy conscientes de eso hasta que nos ponemos a analizarlo específicamente. Entonces, eso es lo que busca la investigación, que la gente sea consciente de cómo se está utilizando esto como herramienta, y es una herramienta que en realidad todos utilizamos diariamente, pero de manera inconsciente. Ok, de acuerdo. Gracias por la respuesta, Eden. Recuerden, por favor, que cuando les preguntamos acerca de la justificación, es que en teoría y en la práctica deberían tener una diapositiva, como les indicamos en el ensayo, como les indiqué en el ensayo. Luego de planteamiento, ¿no es cierto? Viene una diapositiva de justificación con autores, ¿no? Entonces, yo agradezco la respuesta, sin embargo, necesito autores. Necesito saber de dónde es que tú tomas la idea y cómo justificas académicamente esta pregunta de investigación. ¿De acuerdo? Entonces, y eso es lo que tiene que estar en el protocolo de investigación. Yo también puedo decir, bueno, voy a estudiar los ingredientes de la pizza vegetariana, porque da la casualidad de que he observado que los que comen la pizza vegetariana, bueno, no solamente son vegetarianos, sino también son veganos. Entonces, yo debo haber revisado estudios que digan, bueno, Pérez 2030 dice que los estudios de nutrición acerca del consumo de pizza son relevantes para Tata. Pero también Ricardo del 2024 dice lo mismo.
Entonces, teniendo en consideración que hay un análisis nutricional de el ingerir una pizza de parte de veganos y de vegetarianos, es que realmente esto es un problema de investigación. ¿De acuerdo? Eso es lo que necesitamos. ¿De acuerdo? Vale, Listo, muchísimas gracias. Y por favor, recuerda para el examen final no subir los documentos a último momento. Yo voy a leer el protocolo con lo del Turnitin y yo no sé si esa es la última versión, pero tampoco pienso preguntar porque el tiempo se cerró para eso. Pero yo voy a calificarlo sobre el informe de similitud. Vale, listo, muchas gracias. El turno de Walter. Walter, ¿puedes por favor realizar tu presentación? Te agradeceré. Hola, Walter, ¿estás ahí, por favor? ¿Se me escucha? Un poco lejos, levanta la voz, por favor. ¿Logra ver? Sí, estoy viendo la PPT y ahora estamos esperando que enciendas tu cámara. Sí, ahí. ¿Logra ver? ¿Recién? Sí, ¿Logra ahora ver a mí? sí. Ok, sí, ahora sí. Muy bien, nos vamos hasta las 6:49. Que te vaya muy bien. Gracias. Ok. Bueno, en sí las representaciones sociales, bueno, primero ante todo, buenas noches. Bueno, hoy ya voy a hablar sobre las representaciones sociales del inmigrante venezolano en la plataforma X de 2023. Walter, perdimos tu presentación. Ya no se observa la presentación, Walter, por favor, y tampoco te escucho a ti, estás muteado. A ver, Walter, ¿me escuchas? Sí, profesora, me da un minuto, por favor. Ok, coméntame, por favor, si es un minuto, si no, para que pase este estudiante, por favor. No, profesora, ya lo estoy solucionando. Ok. Ahora sí me ve, profesora, mucho mejor. Hola. No, ahora sí te observo. Ok, voy a compartir nuevamente mi presentación. Ok, ¿logra visualizar mi presentación? Sí, te escucho con algo de eco, pero sí. Puedes continuar, por favor. Eh, bueno, justamente como justamente mencioné, voy a hablar sobre el índice. ¿Qué cosa tiene mi trabajo? Son cosas y ejes importantes en la cual tiene introducción, tiene planteamiento y justificación, tiene matriz de consistencia, tiene mapa de autores del estado de la cuestión, tiene mapa de autores de marco teórico y para finalizar tiene una bibliografía. Justamente ahí tengo unos detalles en la cual eh, hablo de cada autor justamente por último, ¿no? A ver. Bueno, primero justamente es importante también hablar un poco de la justificación y planteamiento, ¿no? Eh, Primero hay que empezar que durante los últimos años en el Perú eh, erradican mucha migración, ¿no? Muy aparte de quizás española, boliviana o chilena, creo que se ha visto muy fomentado en los últimos años de
migración venezolana en el Perú. Esto ha adquirido, o más que todo generalizado, múltiples discursos sociales en el sentido de las plataformas X, ¿no? Justamente en diversos autores señala, por ejemplo, como que digitan, o más que todo permiten difusiones no representativas, más que todo de discursos o de exclusión, ¿no? Creo que esto hace mucho énfasis también de que Zamora, tanto Bluin, sostienen que la población venezolana enfrentan procesos, ¿no? De discriminación. ¿A qué me refiero con procesos? ¿Y a qué se refieren también ellos? Es que ellos, por ejemplo, desde un principio hablan desde el tema de que, por ejemplo, del problema, el tema político, ¿no? Que dichos personas electorales pasó un entorno de que quisieron quitar la migración, o sea, quisieron fomentar de que ya no iba a haber no más venezolanos, ¿no? Justamente en ese momento, en 2023, más de 2 millones de venezolanos habían entrado al país, cosa de que se fomentó mucho memes acerca de quiero mi Rappi, o que el Rappi era mencionado como una persona venezolana, ¿no? Porque sí, el Rappi también está como que no muy sobrevalorado, pero en el tema de que los excluían, ¿no? Es como que, oh, yo quiero, que pedían algo y es como que tal cual a otra persona que migraba de otro país sea la persona que tenía que traerlo, ¿no? Y creo que era un mensaje, uno, que es xenófobo, segundo, discriminatorio, y tercero, que era exclusivo. Excluía más que todo el entorno social, ¿no? Yo creo que en todo ese tiempo creo que hubo muchos mensajes, no, muy aparte de la red social X, Facebook, WhatsApp, memes, stickers, o sea, hubo bastantes cosas, ¿no? Creo que amplifica mucho lo que también voy a hablar un poco de la justificación. Este estudio, más que todo, resulta relevante porque en sí memes digitales no solo también funcionan como contenido humorístico, ¿no? Justamente como lo mencioné, sino también como espacios donde se constituyen y reproducen representaciones, ¿no? Migración venezolana, que permita más que todo analizar este discurso que influye en esta participación más que todo colectiva, ¿no? Porque tú bueno, las personas que hacían bromas en esta red social no lo hacían solamente con una, sino lo fomentaban en forma grupal, ¿no? Entonces, si uno hacía una broma, dos se unían, tres se unían, cuatro se unían, y todos se unían en sí, que quizás para nosotros lo tomamos como que algo chistoso, pero ¿quién se pone en el lugar de la persona que literalmente está sufriendo, y quién se pone en el lugar de la persona que está migrando a un país que ni siquiera conoce, que uno que está comenzando de cero, tercero está saliendo de una crisis política de su propio país y está viniendo a una crisis política nueva de un país nuevo? Entonces son muchas cosas que a veces el entorno o la población y la gente no sabe mucho sobre eso, ¿no? Ahora hablaré sobre las preguntas de investigación en parte a mi trabajo en sí. Mi pregunta general más que todo es: ¿cuáles son las representaciones sociales del migrante venezolano en los memes digitales de la plataforma X del 2023? Esto que basa a un objetivo general, o sea, sobre descubrir más que todo las características que representan los memes sobre los migrantes venezolanos, ¿no? Y más que todo justamente sobre las preguntas específicas, y bueno, un objetivo específico que también te habla mucho, que es identificar las características que tiene el migrante venezolano, o más que todo quien reside, ¿no? Justamente en ese tiempo, ¿no? Ahora, este es el trabajo en sí que he trabajado durante todo este tiempo. Quizás acá se pueda notar un poco más todo el trabajo, tanto marco teórico y todo eso en sí, las categorías, pero acá está un poco más resumido, en la cual está el estado de la cuestión, ¿no? Creo que es muy importante. Yo en sí, para ese trabajo de investigación, y justamente con los autores que justamente también me han ayudado bastante, primero lo he separado por categorías. En categoría A, en representación del migrante, ¿no? ¿Qué tiene esta categoría? Tiene más que todo estereotipos, narrativa visual, construcción simbólica. Categoría B, que tiene el contenido X, o sea, que tiene contenido en ese momento que se llama Twitter, que ahora se llama X, que tenía lenguaje discriminatorio, estigmación, criminalización, o sea, ¿a qué me refería con esto? De que los rapis eran llamados también signo de que robaban,
signo de que no tenían nada o algo aledaño a ello, ¿no? En categoría C puse dinámicas, más que todo digitales, en las cuales está mucho la viralización, ¿no? Twitter es una red social que hasta hoy en día tú publicas o tuiteas algo y se vuelve algo muy tendente, ¿no? Como si existe la palabra tendencia, interacción y también tenía reproducción de discursos. Acá hago un hincapié un poco muy importante, más que todo de que 4 autores me ayudaron para poder establecer esas tipo categorías. Uno, que es Sergi, que es representación social, el otro que es Limor, que es meme digital, el otro es Theo Van Dyck, que es discurso del odio, y para finalizar el cuarto, que es Afilla, que son las plataformas digitales, ¿no? O sea, esos 4 autores mucho me amplificaron para poder saber y más que todo determinar lo que la xenofobia, el odio digital, la discriminación, más que todo el meme digital, ¿qué ocasiona el meme digital? Muy aparte que sea la xenofobia, ¿no? Bueno, acá en la matriz de consistencia, en marco teórico, justamente lo puse en procesos como en representaciones con los autores mismos, como justamente anteriormente lo mencioné. Los otros son conceptos centrales, que es la representación social, el meme digital, justamente como lo mencioné antes, el discurso de la odio y xenofobia. Y para finalizar, eh, utilicé 30 fuentes en sí bibliográficas, pero considero yo que todos para mí son importantes, pero son 4 que a mí sí me parecieron que entablaron mucho más y hablaron de lo que yo quería que saber, ¿no? Y también informarme, ¿no? Que es, primero que es Bluin, que analizó la xenofobia institucional y social hacia los migrantes venezolanos, ¿no? En el contexto peruano. Segundo que fue Duche Pérez, que más que todo estudió en la sistematización y percepción social acerca de los migrantes en el Perú. Santos Alvarado, también que examina los discursos de xenofobia y racismo y difundidos en Twitter, más que todo, ¿no? Y bueno, Schillman, que también explica cómo los memes digitales funcionan como herramientas, ¿no? O sea, como herramientas culturales que en sí fomentan ese tipo de odio, ¿no? Y nada, creo que esto es mi tema de investigación. Para terminar y que sea ya breve, un mensaje que quiero dar igual con Cerrar, todo por esto. favor, ya. Cerrar, por favor. Gracias. Ir cerrando, por favor, gracias. Ok, gracias Walter por la presentación. Pongamos la matriz de consistencia metodológica, por favor. Ya saben, el uso de los tiempos. Acá somos 7 estudiantes. Walter, por favor, la matriz de consistencia metodológica. A ver, por favor, les repito, no retiren sus presentaciones. Déjenlas en la matriz de consistencia metodológica para poder hacer las preguntas respectivas. Walter, estamos esperando, por favor. La presentación, gracias. Disculpe, profesora. Walter, por favor, coloca la matriz de consistencia metodológica. Les he dicho a todos los estudiantes desde las semanas anteriores que por favor no retiren sus presentaciones inmediatamente Disculpe. terminen, sino déjenlo en la matriz, por favor. Gracias. Ya, pero esta no es la matriz. ¿Dónde está la matriz de consistencia metodológica? Ok, leamos acá para poder ver mejor. Ok, a ver, por favor, coméntame, has asociado dos conceptos, que en verdad me parece que lo que yo dije fue que los separes y que consideres uno discurso de odio y otro concepto de homofobia digital, ¿ya? Entonces, ahí mi pregunta es, ¿cómo has construido el concepto de discurso de odio? Y me parece que son cosas que tienen que ir por conceptos diferentes, deberían haber aquí 4 conceptos. Entonces, bueno, revisar el protocolo. Pero aquí mi pregunta es, ¿cuál es el concepto de discurso de odio y de concepto de homofobia digital? Son dos cosas diferentes que has construido para esta investigación. Sé puntual, por favor. Gracias.
Bueno, como su misma pregunta lo dice, ¿no? O sea, ¿qué concepto? El concepto más que todo es más que todo representar a los migrantes que en sí sufren hacia, bueno, la xenofobia, no solamente acá en el Perú, sino también en otros países, ¿no? Determinar también que a veces la posición de migrar a otro país es muy diferente a comenzar de cero, a no conocer a nadie y a recibir ciertos mensajes discriminatorios, no solamente de forma, ¿cómo se dice?, física, sino también de forma por memes, como lo mencioné anteriormente. Yo creo que en base a ello fomenté mucho los conceptos tanto digital como el tema también de estigmatizar también la comunicación acerca de ello, ¿no? Creo que si es que no hubiera también una comunicación, la comunicación y el tema de la xenofobia creo que van de la mano, ¿no? Creo que eso alinea mucho a lo que yo estoy haciendo. Ok, gracias por la respuesta, Walter. Voy a ser reiterativa con cada uno si fuese preciso para ser claro en esto. Por lo pronto, el primer feedback de tu matriz de esta evaluación parcial es que el concepto de discurso de odio debe ir diferente del concepto de homofobia digital. No es igual, no pueden ir juntos. O sea, aquí esta matriz debería tener 4 conceptos, no 3. Ese es el primer punto. Segundo punto, como les he indicado, por favor, aquí no veo autores. En el concepto 1, o veo los autores, perdóname, pero no veo la cita en APA. Veo solamente el autor. No veo la cita, no veo el año. Entonces, esto hay que mejorarlo para el final. Segundo punto. Y el tercero, no menos importante, por favor, cuando se les pregunta acerca de la problemática, cuando se les pregunta acerca de la justificación, cuando se les pregunta acerca de los conceptos del marco teórico, es ahí que ustedes sacan sus autores, ¿ya? Es ahí que ustedes demuestran, evidencia, que ustedes dominan la investigación, que ustedes dominan los textos, ¿ya? ¿Y cómo lo domina? Como le comenté a Eden, tal autor dice tal cosa, tal autor dice tal cosa, y bueno, yo he tomado tal elemento, este otro de tal elemento, y a partir de ahí se ha construido tal concepto. Esa, ese es el tipo de respuesta que estamos esperando, y que hasta ahora no escucho, ¿ok? Entonces lo comento, ya lo habíamos ensayado en el parcial, dije, bueno, de repente en el parcial, en el ensayo no, pero bueno, ya lo harán en el examen, pero no. Entonces, se los estoy repitiendo ahora a cada uno de ustedes, para que el día del final esto sea mejor, ¿de acuerdo? Y con mayor claridad. Listo. Gracias, Walter, por la presentación. He revisado también, como te dije hace un rato, los documentos y yo no sé si están completos a medida de que no es el recibo de similitud. Ya no lo he visto por acá, pero voy a verlo. Pero por favor Eh, recuerden, todos y todas, si han puesto recibo de similitud, nosotros no requerimos el recibo. No validamos el recibo, no necesitamos el recibo. Algunos estudiantes me dicen, no, pero ahí está el porcentaje, pero no está la información que nosotros necesitamos. Así que por favor tómense la molestia de seguir las indicaciones y de descargar el informe de similitud como ya les he enseñado una y otra vez. ¿Ok? Listo. ¿Algún profesora, comentario, Walter? Sí, dime, por favor. ¿a qué se refiere con el tema? Yo he publicado, bueno, los 3 archivos que usted nos comentó. Mi Word de No, lo digo tesis. de manera general. Es que yo no Ah, digo, ahí dice PDF y PDF, pero yo no sé si será el Turnitin. Tengo que identificar, porque algunos no han puesto la etiqueta bien. no, Y no, yo, ajá, sí, 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 algunos no han puesto justamente, el recibo. Y el recibo no se solicita. Se los estoy sí, comentando en general y a quienes lo han hecho. Yo no puedo entrar y volver a salir. Estoy ahorita en la evaluación. sí. Pero se los comento porque ahí los estudiantes saben de quiénes son y de quién estoy hablando. Si yo no veo informe de Eh, solicitud es una cosa, el recibo es otra cosa. ¿Ok? Listo. sí, profesora, para finalizar, Sí, bueno, dime, Walter. yo, sí, para finalizar, bueno, yo he puesto 4 archivos en sí, tanto mi video, tanto el tema de la similitud, el tema de la, como usted nos comenta, hay otro que Ok, lo consultaba, voy a pero revisar. Ok, sí, lo voy a está revisar. ¿Alguna otra cosa más? Si es que no había ningún problema, si es que no lo subí en PDF el tema de mi parcial. ¿Cómo? Si es que no había un problema de qué, perdón, no te escucho. O sea, yo lo subí en Word, mi trabajo, no hay ningún problema por ello. O A ver, necesariamente Walter, también. ahorita estoy viendo lo que has subido. Por lo pronto, veo que tienes el recibo, no el informe de similitud. Te comento, ¿ah? No tengo tiempo ahorita ya para compartir la plataforma, pero eso es lo que estoy viendo. Segundo, en vez de colocar el link adentro de un Word, lo has colocado libremente ahí. Entonces, a eso me refiero yo, Walter.
que necesito que sigan las indicaciones. Necesito que sigan las indicaciones, que no son mías, que son las indicaciones que acordamos a nivel de equipo de docentes. Entonces, tú puedes haber puesto los 4 archivos, claro, pero de los 4 yo no he pedido el recibo de similitud, por ejemplo. Entonces, ahora no sé cuál es el archivo que te falta. No sé si te falta la PPT, no sé, no lo sé. Tengo que entrar a ver cada uno. ¿De acuerdo? Ya no puedo seguir prolongando más esto, Walter. Muchísimas gracias y yo evalúo. Listo, perfecto. Entonces ahora el turno es de Ángel. Ángel, ¿puedes seguir con la presentación? Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Ahorita lo comparto. Ok. Eso les digo, por favor, sigan las indicaciones. Ustedes me pueden decir, no sé si quieren dejarlo registrado. Y me dicen, ahí tengo, están mis 4 archivos. Bueno, eran 4 archivos, pero yo no sé de qué son. Las cosas son bastante claras para mí. Yo di indicaciones. Anuncié indicaciones y lo dejé grabado acá. Entonces, les voy a pedir, por favor, lo sigan. Solamente es algo bien, bien sencillo. Ok. Ángel, disculpa, todavía no vemos tu presentación. Se nos está yendo el tiempo, por favor. Sí, sí. eh, a ver, un momento. Mm, Cuéntame si vas a compartir o que pase el siguiente compañero, por favor, por el tema de tiempo, Ángel. No puedes ahí, tiene un tema técnico ahí, me parece, no sé. mm, Listo. Ángel, Está. seguimos con otra persona. Ok. A ver, Ya. ya no te vemos a ti, vemos solamente una cortina. Podemos verte, gracias. Ok, entonces estamos Ah, desde las disculpe. 6:59 hasta las 7:50, hasta las 7:09. Ya. Listo, puedes empezar, tienes hasta las 7:09, que te vaya muy bien, muchas gracias. Ok, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel. Buenas tardes con todos. El tema de investigación es mi tema de investigación es representación del antropomorfismo en la inteligencia artificial y el apego parasocial en la película Her, 2013. Bueno, el eje temático bueno, mi eje temático vendría a ser la comunicación audiovisual, inteligencia artificial y representación cinematográfica. En cuanto, en cuanto al, en cuanto al índice, pues abarcamos 7 puntos. El primero, introducción, después preguntas generales y específicas, objetivos generales y específicos, el 4, la matriz de consistencia, el mapa de autores, el mapa de, bueno, el estado de la cuestión, mapa de autores, el marco teórico y la bibliografía. Bueno, en lo que se refiere al planteamiento del problema, la investigación parte de un fenómeno contemporáneo muy concreto, que vendría a ser la inteligencia artificial. Pues esta ha dejado de ser una herramienta funcional para convertirse en interlocutor afectivo. En este caso, Nada Simón, mis autores demostraron en el año 2000 que las personas aplicamos respuestas sociales automáticas a las computadoras, incluso sabiendo que estas son humanas. A esto se suma que el diseño antropomórfico actual, especialmente el auditivo, construye una presencia social convincente que induce en realidad confianza y apego, ¿no? Tal como lo comentan Maena y Stark en el 2025 y Henkens y colaboradores también en el mismo año 2025. La película Her de 2013 nos permite observar de una manera, bueno, todo esto de una manera, o sea, observando todo esto en acción, ya que muestra cómo esa representación puede facilitar un apego parasocial asimétrico. Todo esto basado en una ilusión de reciprocidad que, según Zimmerman y colaboradores en el año 2024, amenaza con el bienestar emocional del usuario. En cuanto a la justificación de mi trabajo, pues se podría decir que se justifica en cuatro dimensiones. La primera, teóricamente, bueno, articula constructos que la academia ha trabajado de forma dividida, fragmentada. El primero vendría a ser el paradigma casa, el apego parasocial y el antropomorfismo auditivo. Todo esto abordando un vacío que Hemkens y colaboradores identifican como poco explorado. A nivel social y ético, autores como
Merrill y colaboradores en el año 2022 y Turkle en el año 2011, pues documentan cómo la sociedad impulsa vínculos afectivos con la inteligencia artificial, generando dependencia emocional. Y desde lo disciplinar, Her funciona como un laboratorio audiovisual que, como sostiene Wu en el año 2024, anticipó con precisión las dinámicas de intimidad virtual que hoy debaten los teóricos y, bueno, los teóricos y expertos dentro del área de comunicación. Bueno, profesionalmente, esta investigación aporta herramientas de alfabetización digital, eh, ya que critica bueno, alfabetización digital crítica frente a la integración masiva de compañeros virtuales en la vida cotidiana. Eh, bueno, mi pregunta general y específica. La pregunta general que guía esta investigación es ¿cómo se representa el antropomorfismo en la inteligencia artificial y de qué manera dicha representación facilita la formación y consolidación del apego parasocial en la película Her 2013? Bueno, y esta pregunta general se desglosa en dos preguntas específicas, ¿no? ¿De qué manera la película representa el antropomorfismo de la inteligencia artificial a través de la voz, la personalidad y la interacción entre Samantha y Theodore, que vendrían a ser los protagonistas? Y la segunda pregunta es, ¿cómo dicha representación de la inteligencia artificial favorece la construcción de un vínculo de apego parasocial entre Teodoro y Samantha dentro de la película? En cuanto a objetivos generales y específicos, em, bueno, este caso es analizar las representaciones del antropomorfismo en la inteligencia artificial y las formas en que estos favorecen la construcción del apego parasocial en la película. Los dos objetivos, eh, los dos objetivos específicos son, primero, identificar las formas en que la película Her representa el antropomorfismo de la inteligencia artificial a través de la voz, la personalidad y la interacción entre Samantha y Teodoro. Y el segundo vendría a ser explicar las representaciones de la inteligencia artificial y de qué modo éstas podrían favorecer la construcción de un vínculo de apego parasocial entre Teodoro y Samantha dentro de la película. Bueno, esta vendría a ser mi matriz de consistencia metodológica. Bueno, esta matriz eh, articula toda mi investigación hasta el momento en una sola vista, se podría decir. El tema, objetivos, preguntas y categorías están alineados, creo yo, espero de manera coherente. En cuanto al mapa de autores del estado de la cuestión, pues em, trabajamos tres categorías, que la categoría A es sobre el antropomorfismo de la inteligencia artificial, que incluye el diseño emocional y la voz como presencia social, y el antropomorfismo auditivo. La categoría B sobre el apego parasocial y el vínculo afectivo con la inteligencia artificial y, bueno, que aborda el paradigma casa y la soledad como factor de dependencia. Y la categoría C sobre la representación de la inteligencia artificial en Her, que trabaja la ilusión y reciprocidad y los límites éticos del vínculo. Y bueno, en la categoría la tendencia vendría a ser, bueno, compartida de cierta manera ya que el antropomorfismo opera como un affordance social diseñada deliberadamente, más no como una ilusión espontánea, o sea, que surja por parte del usuario. Y bueno, en este caso lo sostienen Maeda y Stark en 2025 con el concepto de affordance social, perdón, affordance coanimada, Henkes y colaboradores en 2025, demostrando que la voz es suficiente para construir presencia social. Y McDormand y colaboradores en 2009, identificando el valle inquietante como la razón por la que la industria migró al canal auditivo. Em, bueno, el vacío de esta categoría es que el antropomorfismo auditivo está poco explorado, ¿no? En la categoría B, la tendencia es que el vínculo afectivo, perdón, con la inteligencia artificial es una prolongación de mecanismos psicosociales que ya hemos conocido. Nassim lo fundamentan con el paradigma casa. Gilad y colaboradores demuestran que el apego puede transferirse, perdón, hacia agentes de inteligencia artificial. Y Mitchell y Jeon en 2025 identifican los predictores que fortalecen ese vínculo, ¿no? El vacío en este caso de esta categoría es la poca evidencia o la falta de evidencia desde las representaciones culturales. Y en cuanto a la categoría C, la tendencia es que el cine opera como un laboratorio cultural que modela el imaginario social sobre la inteligencia artificial.
Wu en 2024 y Zimmerman y colaboradores en 2024 leen Her como un caso de asimetría, se podría decir, estructural, mientras que NG y colaboradores en el año 2025 añaden que algunos usuarios reportan beneficios reales, ¿no? El vacío es que el análisis audiovisual asimétrico, perdón, sistemático de Her como caso empírico sigue siendo un tanto escaso. En cuanto al mapa de autores del marco teórico, está organizado por dos ejes temáticos con tres conceptos cada uno, ¿no? En el eje 1, el primer concepto que vendría a ser antropomorfismo estratégico como affordanza social, Maeda de Stark en 2025 y Sarabia y colaboradores en el año 2019 nos permiten construir la abstracción propia de que el antropomorfismo es una arquitectura eh, o sea, con intención de persuasión, de una persuasión emocional o animada por tanto el diseño de esta misma. El concepto, el segundo concepto del primer eje temático, que el antropomorfismo auditivo y presencia social sin cuerpo, em, bueno, este fue construido a partir de Henketz y colaboradores en 2025 y McDormand y colaboradores en 2009. Bueno, proponen que la voz construye presencia social plena, evitando el rechazo del valle inquietante. El rechazo del valle inquietante, que, bueno, es una teoría. El concepto 3 del primer eje vendría a que, bueno, en este caso trabaja el paradigma casa. Nasimund en el año 2000 y Reps y Nance en el 96 iban a proponer que los usuarios aplican heurísticas sociales a la inteligencia artificial de forma inconsciente, se podría decir, y de forma automática. En cuanto al eje número 2, que vendría a ser dinámicas de apego y representación cultural en Her, el primer concepto, que es apego parasocial mediado y transferencia efectiva, bueno, en este caso, Stever y Gilad y colaboradores, bueno, fundamentan que el apego parasocial es una transferencia legítima hacia objetos mediados humanos. En este caso, el siguiente concepto trabaja, que vendría a ser vulnerabilidad afectiva y dependencia emocional, trabaja bueno, mencioné la vulnerabilidad afectiva, ya que Merrill, Pure y colaboradores permiten proponer que la soledad y el apego inseguro aceleran la dependencia emocional hacia la inteligencia artificial. Y el concepto número 3 del este eje temático, que es ilusión, reciprocidad y límites éticos. Por favor, podemos cerrar. Ya nos toca cerrar, por favor. Gracias. Ok. Y bueno, eso vendría a ser todo, casi todo. Esas son mis referencias bibliográficas. Un total de 42 fuentes. Y eso vendría a ser todo. Gracias. Ok, de acuerdo. Muchas gracias por la presentación. Podemos colocarnos en la matriz de consistencia metodológica, por favor. Ok, listo. A ver, bueno, en este caso tenemos una investigación que se está trabajando, es acerca de estas representaciones de antropomorfismo, inteligencia artificial. Em, y de qué manera se facilita la formación y consolidación. A ver, aquí yo voy a hacer un feedback a la matriz de consistencia metodológica, eso lo habíamos conversado en algún momento, Ángel Gabriel, y era que no puedes cargar la pregunta de investigación en demasía. Y hasta donde yo recuerdo, la dejamos en una sola cosa. A ver, explícame qué pasó aquí con la pregunta de investigación. Esa es mi primera pregunta. Ah, pues en este caso creo que articula bien lo que es, o sea, vendría a ser o sea, mi tema. Eh, yo creo que si bien se puede desglosar un poco mejor, creo que sí engloba bien lo que quiero trabajar. Ok, ok, sí, es una respuesta oportuna, ¿no? Y esas son ese tipo de reacciones que yo necesito de parte de ustedes. Es oportuna y es oportuna porque estás haciendo un estudio caso de una película, ¿no? O sea, no estás Sí. haciendo un comparativo, no estamos tomando varias películas, no estamos siendo generales, estás haciendo un comparativo, ¿no es cierto? Cómo facilita la formación y la consolidación del apego parasocial en el caso específicamente de esa película. Ok, eso es oportuno, muy bien. Y ahora, por favor, coméntame acerca de, no veo que hayas desarrollado los conceptos, ya, o sea, veo los autores, pero no veo que los hayas desarrollado, o sea, que hayas dicho el concepto.
Y ahí sí hay que dividirlos, no hay que cargarlos, ¿ya? No podemos poner apego para social mediado y transferencia afectiva. Y aquí también va para todos. Igual lo comento, por favor. Los conceptos se separan, ¿ya? No pueden ir juntos tantos conceptos. No podemos hacer eso. Ahora, veo 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3. A ver, explícame un poco por qué tanto dos punto punto si son conceptos. A ver, cuéntame. Gracias. Ah, eh, o sea, los he alineado en cuanto a los ejes. En este caso, del uno vendría a estar vinculado al primer eje y los restantes, los dos, están alineados al segundo eje. Ya, comprendo, pero por favor no los presentes así porque me genera confusión y creo que si me genera confusión a mí, de repente algún jurado también. Entonces, aquí, si tú quieres hacer esa división internamente, cuando tú trabajes en el marco teórico en tu protocolo, tú lo puedes poner. Tal concepto se relaciona con tal eje, tal concepto, perfecto. Pero acá tenemos concepto uno, 2, 3, 4, 5 conceptos por lo que veo. Pero nuevamente, repito, por favor, no podemos combinar, o sea, no podemos poner antropomorfismo, ¿no es cierto? Antropomorfismo, a ver, antropomorfismo estratégico como afordance social, ¿verdad? Como afordance social. Sí, O sea, el concepto es antropomorfismo estratégico. Tú adentro puedes hablar y te puedes hablar de este affordance, ¿verdad? Social. sí, Luego, antropomorfismo auditivo y presencia de voz. También puedes hablar del otro antropomorfismo auditivo. Internamente puedes comentar acerca de la presencia de voz. ok, Otro concepto, paradigma casa y respuestas sociales automáticas. Bueno, yo pondría también igual, paradigma casa, ¿no? Para tener un poco más de contexto. Apego para social mediado y transferencia afectiva. Acá claramente hay dos conceptos, ¿no? Lejos de que estemos hablando del mismo producto audiovisual, claramente hay dos conceptos, ¿ya? Entonces aquí hay que revisar mejor esa parte. Te pediría, por favor, y que, y que la próxima vez que la veamos en el final, la matriz esté mucho más clara. ¿De acuerdo? de acuerdo, perfecto. Listo, perfecto. Muchas gracias por la presentación. Te agradezco mucho. Seguimos ahora. Es el turno de Oscar. Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por favor, ¿podrías realizar tu presentación? Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Cuéntame, por favor, acerca de la presentación. Tienes hasta las 7:25 minutos. Te escuchamos. Ok, estoy intentando la Listo, te cámara. agradezco. Ya presentó Andrés, Ángel, Eden, Walter. ¿Quién nos está faltando? Oscar. Bueno, va a presentar ahorita. Nos está faltando, nos está faltando Joaquín y Sergio. Ujú, sí, sí, yo sé, yo sé. Listo. Muy bien, Oscar, ya te observamos. Bueno, te observábamos. Desapareciste. A ver. Hola, hola. A ver, Todavía no te veo ni veo tu presentación, Oscar, please. A ver. lo que pasa es que si estoy compartiendo el video, ahí se me ve. No. Es que no compartas ningún video. Comparte tu No, no, PPT. la cámara me refiero, ¿no? Ah, tu cámara sí, sí te vemos. Ok, ahí veo la pantalla. Bien, ahí está, ¿no? Sí, ya vemos tu Ya, presentación bien. y, eh, y, y, y- y te vemos a ti. Que te vaya muy bien. Tienes hasta las 7:26. Que te vaya bien. Ok, Gracias. gracias. Bueno, buenas tardes, profesora y compañeros. Mi nombre es Oscar Gimpel Carrasco Anto y el tema de mi investigación es el discurso audiovisual de los youtubers viajeros, caso Clavero. La investigación busca analizar cómo los creadores de contenido de viajes están transformando las plataformas con una narrativa audiovisual más concreta dentro de plataformas digitales como YouTube, utilizando recursos propios del lenguaje cinematográfico para poder conectar con el público joven. ¿Ok? Como el
Como índice tenemos, bueno, vamos a hablar sobre el tema y el eje temático, el planteamiento del problema, las preguntas y objetivos. También vamos a dar un vistazo a la materia de consistencia metodológica y también vamos a ver los mapas de autores, tanto del estado de la cuestión como del marco teórico. Ok, en respecto al tema y eje temático, mi investigación se desarrolla dentro del eje temático de nuevos medios y narrativa audiovisual, ya que analiza cómo las redes sociales y las plataformas digitales han generado nuevas formas de producción y consumo de contenido audiovisual. Actualmente los creadores digitales no solamente informan o entretienen a su audiencia, sino que también construyen relatos audiovisuales mediante recursos narrativos y también visuales y sonoros. En este contexto, YouTube es una de las plataformas que ha tomado un papel importante para la creación del contenido audiovisual y es que se dirige especialmente a un público joven. Okay. Bien, en cuanto al planteamiento del problema, para esto yo llego a la conclusión debido a que en los últimos años el auge de los youtubers viajeros había evidenciado una evolución importante dentro de las narrativas audiovisuales digitales. Plataformas como YouTube han permitido que muchos de estos creadores pasen de realizar videos informativos o entretenidos basados en videos simples, a construir relatos inmersivos utilizando la dirección de fotografía, el montaje, musicalización, y algo que destaco más es el storytelling. Por ejemplo, Jenkins en el año 2008 nos menciona de que la convergencia digital modificó la manera en que nosotros consumimos contenido audiovisual. También Sánchez y Contreras en el año 2012 explican que las plataformas digitales democratizaron la creación audiovisual, permitiendo que cualquier usuario pueda subir contenido y compartirlo de manera global. Sin embargo, a pesar de que el crecimiento de este fenómeno ha sido totalmente visto en la plataforma, existe un vacío académico respecto a cómo los youtubers ligeros construyen su discurso audiovisual y qué recursos narrativos usan para diferenciarse de otros creadores de contenido. Y por esta razón, yo tomo como caso de estudio al youtuber Pau Claver. Ok, vamos a pasar a la pregunta, las preguntas y objetivos, ¿no? A partir de esta problemática surge la siguiente pregunta. ¿Cuál es el discurso audiovisual que usa el youtuber Clavero en la construcción narrativa de sus videos? Y asimismo se plantean dos preguntas específicas. La primera es identificar qué recursos de dirección de fotografía, iluminación y montaje emplea Clavero dentro de sus videos. Y la segunda busca comprender cómo estructura narrativamente sus relatos de viaje para transmitir historias y conectar con el público. En relación con ello, el objetivo general consiste en analizar el discurso audiovisual utilizado por Clavero en la construcción narrativa de sus videos, mientras que los objetivos específicos buscan identificar sus recursos audiovisuales y examinar cómo se organiza el inicio, el desarrollo y el cierre de sus relatos de viaje. Bien, en la materia de consistencia ya hemos hablado del tema de investigación, la pregunta de investigación, los objetivos, categorías, y en cuanto al tenemos diferentes categorías que se relacionan con el discurso audiovisual dentro de YouTube. La primera categoría corresponde al discurso en YouTubers, donde se analizarán las características del contenido audiovisual de Clavero y los recursos que él utiliza para poder construir sus videos. En cuanto a la segunda categoría, corresponde a la construcción de la narrativa en YouTube, enfocándose en el uso del lenguaje narrativo y elementos audiovisuales que podemos ver en sus producciones. Y finalmente, la tercera categoría aborda al público joven, que es quien consume este tipo de contenido digital, considerando aspectos como el estilo de vida, gustos y formas de consumo audiovisual. Dentro del marco teórico se toman conceptos importantes relacionados con las redes sociales, específicamente con YouTube, y vemos la narrativa audiovisual, el lenguaje audiovisual y el público joven. Por ejemplo, Body Ellison en 2007 nos define las redes sociales como espacios digitales de interacción y construcción de identidad. Ramírez Ochoa también en 2016 define YouTube como una plataforma de almacenamiento y difusión de contenido audiovisual. Y también Carbao en 2024 nos sostiene que la narrativa audiovisual integra imagen, sonido y ritmo para generar experiencias perceptivas y que sean coherentes para el espectador. Y finalmente Viscuña en 2012 nos explica que el lenguaje audiovisual se compone de elementos como imagen, sonido y edición, los cuales deben articularse de manera uniforme para transmitir un significado y mantener la atención del público.
Bien, en cuanto al mapa de autores del estado de la cuestión, tenemos autores los cuales he considerado relevantes, pero de los cuales vamos a dividir y hablar de uno de ellos. Lo he dividido en tres líneas principales, las cuales la primera aborda los discursos de los youtubers y recoge autores relacionados en la dirección de fotografía, movimientos de cámara y construcción visual, como Morgan. También tenemos a Pérez y Morante. Por ejemplo, Morgan en 2016 nos menciona de que los movimientos de cámara permiten generar una atmósfera y transmitir emociones en el espectador, mientras que Pérez en 2021 nos explica cómo los ángulos de cámara influyen en la percepción visual y también en la narrativa dentro de un episodio visual. Como segunda línea, vemos la construcción narrativa en YouTube mediante autores como Nicolau, Jaramillo, Bedoya y León, y también a Amador y Caballero. En este caso, Nicolau y Jaramillo explican que el lenguaje audiovisual se construye mediante la relación entre imagen y sonido. Asimismo, Caballero en 2023 menciona que el montaje ha evolucionado de acuerdo con las dinámicas de las plataformas digitales y los nuevos formatos audiovisuales. Y finalmente, como tercera línea, tenemos un enfoque hacia el público joven y el consumo de contenido audiovisual en las plataformas digitales, tomando como referencia a autores como Hidalgo, a Diwan, a Cao y también a Max. Por ejemplo, Cao en 2021 diferencia los videos tradicionales de los videos de travel blogs narrativos, mientras que Max en 2025 sostiene que el storytelling audiovisual permite generar una conexión más emocional y más fuerte con la audiencia juvenil. Y todos estos antecedentes permiten comprender cómo el contenido audiovisual dentro de YouTube ha evolucionado hacia formatos narrativos y más inmersivos. Y ahora, en mapa de autores del marco teórico, tenemos que también, bueno, he dividido esto en ejes. El primer eje corresponde a las redes sociales y YouTube. Y aquí analizamos cómo las plataformas digitales han transformado la comunicación y la producción audiovisual contemporánea. Por ejemplo, Body y Ellison en 2007 definen que las redes sociales son espacios digitales de interacción y una construcción de identidad. Y Ramírez y Ochoa en 2016 define YouTube como una plataforma de almacenamiento y también de difusión de contenido audiovisual. El segundo eje corresponde a la comunidad digital, donde se estudia cómo los creadores de contenido generan interacción, participación y sentido de pertenencia dentro de las audiencias digitales. Y en este punto, Salaverría y Martínez Costa, en 2021, sostienen que los medios digitales generan relaciones más dinámicas e interactivas con las audiencias, mientras que Bowman y Willis en 2003 explican el concepto de participación activa dentro de los entornos digitales. Esta última es muy importante porque ha hecho que los videos, en especial de los travel bloggers, sean mucho más relevantes en la plataforma, porque el público se sentía parte del video. Y bueno, Van Dijk en 1993 entiende el discurso como una práctica social y comunicativa, mientras que Visconti en 2012 explica que el lenguaje audiovisual combina la imagen, sonido y narrativa para transmitir significado al espectador. Esto en relación con lo que también nos menciona Carbone en 2024. Y finalmente, el concepto de público joven se sustenta en autores como Pozos y Davis, que explican que los jóvenes son los principales consumidores de plataformas digitales, y Davis en 2012 nos menciona que las redes sociales participan en la construcción de la identidad dentro de las comunidades digitales. Y bueno, en la bibliografía tenemos he destacado a estos autores, principalmente a Jenkins por la convergencia digital, a Body y Ellison por el concepto de redes sociales, a Carbone por la narrativa audiovisual, a Van Dijk por el enfoque del discurso como práctica comunicativa. Y eso sería todo. Gracias. Muy bien, muchas gracias por la presentación. Y ahí una consulta, por favor. ¿Cómo justificas el hecho de estudiar este problema de investigación? Muy concreto, porfa. Gracias. Yo justifico hacer esta investigación debido a que, si bien hay estudios de las redes sociales o del lenguaje audiovisual, que es muy importante, veo muy poca información académica respecto a los youtubers que hacen videos de viajes. En especial los que usan realmente un lenguaje audiovisual y recursos audiovisuales
y no se enfocan en videos básicos de solamente ver el lugar, sino transmitir un mensaje. Ok, de acuerdo, pero por favor, bien, no olvidarse usar fuentes, ¿ok? Ese tipo de respuestas, reitero, con fuentes, por favor. Listo, muy bien, Oscar, gracias por la presentación, te agradezco. Revisaré los documentos que dejaste en la plataforma. Ok, Muy muchas bien. gracias. Y ahora es el turno de Sergio. Sergio, ¿puedes seguir, por favor? Dejamos de compartir, por favor, Oscar, Sí, para que pueda compartir Sí, Sergio. por un momento, no sé, Gracias. gracias. Genial. A ver, Sergio, ¿nos ayudas compartiendo? Estaba Joaquín aquí en el aula y ya no lo veo. Aquí estoy. Listo. A ver, déjame ver, porfa. Ok. Todavía no te vemos, Sergio, porfa. Está muy bien. Vamos hasta las 7:38 minutos. Vamos hasta las 7:38 minutos. Todavía no te vemos, Sergio. Listo, genial. Ok, puedes empezar. 7:38. Gracias. Buenas noches con todos. Mi tema es la representación del terrorismo y la violencia política en el cine peruano. Es un análisis comparativo de las películas de de La Boca del Lobo de 1988 de Lombardini y La Casa Rosada de 2016 de Palito Ortega. El índice, introducción, mapa de autores, estado de la cuestión, conceptos centrales, mapa de autores de marco teórico y la revisión bibliográfica. El planteamiento del problema y justificación. El terrorismo y la violencia política en el Perú ocupan un lugar en una memoria en la historia del Perú, especialmente en regiones como Ayacucho. En el cine, estas experiencias no solo representan como hechos históricos, sino también como construcciones simbólicas que organizan sentidos sobre la violencia, las víctimas, los perpetradores, las instituciones. Sin embargo, estas representaciones pueden privilegiar al impacto dramático del acto violento, antes de una reflexión crítica sobre sus consecuencias humanas y sociales que dejaron. Por ello resulta necesario analizar cómo el cine peruano construye audiovisualmente y narrativamente el terrorismo y la violencia política. La justificación. Esta investigación es relevante porque permite estudiar el cine como espacio de memoria, representación y construcción simbólica de un conflicto armado interno que se dio en Ayacucho. Asimismo, aporta el campo de la comunicación audiovisual al examinar que se articulan recursos narrativos, visuales y sonoros en la representación de la violencia. Desde el plano académico, contribuye el análisis de la relación entre el cine, terrorismo, memoria y ética, y desde el plano profesional, ofrece criterios para reflexionar sobre la responsabilidad del audiovisual al representar el dolor, trauma, la violencia. Las preguntas de investigación. Pregunta general. ¿Cómo se representa el terrorismo y la violencia política en la película La Boca del Lobo de 1988 y La Casa Rosada de 2016, en términos de construcción audiovisual de la violencia y sus consecuencias humanas y su dimensión ética y política? Las preguntas específicas: ¿cómo se construye audiovisual y narrativamente el acto violento en ambas películas? ¿Cómo se representa el trauma, el duelo y la memoria como consecuencias humanas del conflicto? ¿En qué medida las películas privilegian una representación espectacularizada o una representación crítica de la violencia? ¿Y qué dimensión ética y política construyen en torno a víctimas, perpetradores e instituciones? Objetivos de la investigación: analizar la representación del terrorismo y la violencia política en ambas películas, a partir de la construcción audiovisual de la violencia y sus consecuencias humanas y su dimensión ética y política. Objetivos: identificar los recursos narrativos, visuales y sonoros utilizados para representar el acto violento entre ambas películas. Examinar cómo se construye el trauma, el duelo y la memoria como consecuencias humanas del conflicto. ¿Ves? Comparar las formas en que las películas organizan la violencia desde una lógica de espectacularización o desde una aproximación crítica. 4. Analizar la construcción ética y política de víctimas, perpetradores e instituciones en el relato cinematográfico. Aquí es mi matriz de consistencia. Por un lado, el tema, la representación del terrorismo y la violencia política del cine peruano, el análisis comparativo entre ambas películas. La pregunta, la pregunta general ya dicha,
las preguntas específicas ya comentadas, el objetivo general y los objetivos específicos. Dentro de las categorías, tenemos tres. La primera es la representación de la violencia y tiene las subcategorías de acto violento, puesta en escena de la violencia, estética del conflicto y espectacularización. Categoría 2, consecuencias humanas de la violencia. Subcategorías trauma, duelo, memoria y víctima. Y categoría 3, dimensión ética, política y de género, con las subcategorías de víctima, ideología y género y nación. En el marco teórico tenemos tres: la representación cinematográfica del terrorismo, el eje 2, la violencia y espectacularización, y el eje 3, memoria, trauma, ética y género. Los mapas de autores, la representación de la violencia, con las subcategorías ya dichas y autores claves como Gregory de 2015, Bermúdez de Castro y Kumari Pandey de 2017. 2, las consecuencias humanas de la violencia, con los temas de trauma, duelo, memoria y víctima, con los autores de Cabeza Montero Díaz del 2012, Iturregui Motiloa del 2024, Clark McKay y Holmes del 2015. 3, y la dimensión ética, política y de género, subcategorías que es ideología, nación, género, mediación moral, con los autores de Sánchez Escalonilla del 2010, Laviano del 2024 y Martín Álvarez. Básicamente un concepto que se puede obtener de cada de estos ejes. En el 1 es la representación cinematográfica del terrorismo en una construcción narrativa y audiovisual que organiza simbólicamente el conflicto y orienta la lectura del espectador. Eje 2, violencia y espectacularización, con los autores Capelli, Sánchez Escalonilla y Holiday, con el concepto que se tiene es la espectacularización como la espectacularización de la violencia es el tratamiento audiovisual que intensifica el impacto visual y emocional del conflicto, pudiendo desplazar la reflexión crítica sobre sus causas y consecuencias. Y eje 3, memoria, trauma, ética y género, con los autores Cabeza y Montero Díaz, Iturregui, Motiloa, Martínez Álvarez, y el concepto que se construye es la memoria audiovisual del terrorismo, construye el dolor, el trauma y la víctima desde una dimensión ética, afectiva, donde el punto de vista y el género influyen en la forma en la que el conflicto es humanizado o problematizado. Y esa es mi revisión bibliográfica. Eso es todo, muchas gracias. Ok, muchas gracias por la presentación, Sergio. Has corrido. Todavía tenía unos minutitos ahí para trabajar, pero nada, vamos a aprovechar para preguntas. ¿Podrías, por favor, colocar la matriz de consistencia metodológica? Ok. Me gustaría saber por qué tenemos tres ejes. Si habíamos hecho un feedback sobre eso en la matriz. Y me gustaría saber por qué no tenemos los conceptos en la matriz. ¿Y dónde están los conceptos? Te escucho. Gracias. Ya. En el marco teórico se tienen tres ejes, porque son los temas que yo estoy tocando, como dicho ya en la pregunta de tema central. Y los conceptos los tengo, como le dije, en la primera diapositiva. Y sí, faltó quizás poner un poco más, pero como también entendí que solamente quería solamente títulos y que elimine alguna información, lo hice de esa manera. Ya, a ver, Sergio, te voy a comentar. Gracias por las respuestas. En primer lugar, desde el inicio del curso les he comentado que son dos ejes temáticos los del marco teórico. Si ponemos tres, lo que va a pasar es que de repente va a haber cosas repetitivas. Por ejemplo, una cosa muy sencilla. Tu primer eje es representación cinematográfica del terrorismo y el segundo eje es violencia y espectacularización. Tu pregunta de investigación es cómo se representa el terrorismo y la violencia política en la película A y en la película B. Entonces, el tema de memoria, trauma, ética y género, que tiene de todo un poco, yo lo pondría en representación cinematográfica del terrorismo y no tendría la necesidad de abrir otro eje más. Entonces, ahí te lo dejo, por favor. Yo me imagino que ya hemos hablado de esto en el ensayo, que no creo que sea la primera vez que te diga que son dos ejes temáticos y no tres, porque se van a sobrecargar. Yo no lo hago con el afán de cortar la investigación, mucho menos. Son sus investigaciones y yo las respeto, pero tienen que entender, por favor,
que no tenemos que generar duplicidad en el documento. Eso es uno. Punto número dos, acá necesitamos los conceptos. Es algo clarísimo. Los conceptos no se pueden desaparecer. Al quedar dos ejes acá, al quedar dos ejes ahí, entonces tienes tiempo y espacio para poner ahí tus conceptos claramente. Ese es el segundo punto. Y el tercer punto, y no menos importante, es que tengo cuatro preguntas específicas. Eso es un montón. Si en el modelo que les he dado hay tres, y yo les he dicho dos, porque es lo que sanamente y tranquilamente abarca un protocolo de investigación en 4 meses, 6 meses, un medio año. Entonces, cuatro es demasiado, ¿ya? Entonces, selecciona dos preguntas, las más ad hoc, las que tú veas que una contiene la otra, ¿ya? Por lo pronto aquí veo una que dice representación crítica y reflexiva. Ahí me voy a dos preguntas. Después me dices qué dimensión ética, política y de género subyace la representación de la violencia política en cada película. Bueno, yo creo que esa es como la pregunta de investigación muy parecida, la contiene la pregunta de investigación. Entonces, yo te pediría, por favor, que, que elimines dos preguntas, las que tú veas más convenientes, y dejes las dos más, ¿no es cierto?, que Ujú. vayan directamente con la pregunta de investigación. Este es un feedback bien puntual, bien concreto, pero te pido que lo hagas, por favor, de todas maneras. Todos ustedes, ya, y los comento, todos ustedes el día lunes que regresamos vamos a hacer dos cosas bien puntuales. Y miren que se está grabando la información. Por favor, no me digan, no, no me acordé. Bueno, esta semana no, miércoles no, pero el lunes sí. ¿Qué vamos a hacer? Ustedes van a mejorar sus matrices de consistencia metodológica. Ustedes me van a compartir nuevamente, sobre todo lo que les he hecho, observación, que acá lo tengo anotado, las mejoras de la matriz de consistencia metodológica. Ese es el punto número uno. El punto número dos es que vamos a trabajar ya la metodología de la investigación. Pero ya les digo, la primera clase lunes quiero ver esas matrices de consistencia metodológica como tienen que ser, ¿ok? Como les he hecho el feedback. Listo. Muchas gracias, Sergio, entonces, por la presentación. Espero que haya quedado un poco más claro y nada, que al final esté mucho mejor. Muchas gracias por la presentación y también por em, tu disposición, ¿no? Por el tema y por el avance de tu trabajo. Muchas gracias. Muchas Listo. gracias, profesor. A ti. Y ahora nos toca, por último y no menos importante, Joaquín. Joaquín, te vi que desapareciste en algún momento, ¿ah? Y luego apareciste. Ya. No, no, siempre he estado acá. Pero yo no te vi. Bueno, en fin. Eh, ¿Puedes presentar, por favor? Sí, 7:40, tienes hasta las 7:50, justo, justo. ya. Ya. Mm. Listo, puedes empezar, te observamos y vemos tu presentación, que te vaya súper bien. Gracias. Buenas noches, profesora. Buenos días, compañeros. Perdón, buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. En esta ocasión les voy a presentar mi trabajo de tesis. Sería mi tema, el uso de la herramienta de video 360 en los estudiantes universitarios de Lima. Como ejes tenemos el lenguaje audiovisual, en video 360, la experiencia de desarrollar contenido audiovisual desde los estudiantes. Como índice tenemos la introducción, el planteamiento del problema, justificación, pregunta de investigación, objetivo de investigación, matriz de consistencia, mapa de autores, concepto de central, mapa de autores con el marco teórico y sería la revisión de mis bibliografías también. Como inicio tenemos el planteamiento del problema donde tenemos como objetivo la educación de los universitarios que está enfrentando un desafío, ya que debido a la escasez de espacios recreativos, tanto sets de televisión o diferentes equipos para los audiovisuales, se está dando a implementar este tipo de tecnología que sería el aprendizaje por tecnología inmersiva. Este tipo de implementación que sería con el video 360 surge como una herramienta inversiva para mejorar la experiencia de los visuales al momento de desarrollar una actividad práctica sin necesidad de estar físicamente en un entorno, por así decirlo, real, ¿no? Como justificación, la investigación busca comprender el impacto del video 360 en el aprendizaje audiovisual. ¿Esto qué quiere decir? De que el video 360 anteriormente, desde mi punto de vista y también desde mi propia experiencia, se ha ido implementando no mucho, ya que hoy en día no se ha, la implementación de este tipo
herramienta en los universitarios de Lima aún es limitada y todavía está en su desarrollo. Y el objetivo de esta herramienta es de que los estudiantes audiovisuales puedan tener unas prácticas de forma intuitiva al momento de realizar algún tema específico para que pueda acompañar con lo que sería la teoría, ya que algunos de mis autores indican de que al momento de realizar un aprendizaje es más rápido la respuesta, es más rápido el aprendizaje, cabe la redundancia, es más rápido el aprendizaje cuando se hace de forma práctica. Así que lo que sería el video 360 sería como que una herramienta muy esencial para los audiovisuales, ya que la limitación que nosotros tenemos es la escasez tanto de estudio, a veces de equipos y otras veces de tiempo para la preproducción, entre otros tipos de cosas. Así como lo dicen mis diferentes autores, señalan necesidad de estrategias pedagógicas y competencias digitales para implementar este tipo de tecnologías, ya que también al momento de realizar este tipo de herramienta o utilizarla, el objetivo también es de que tenga una buena narrativa y un buen análisis del lenguaje visual para que se pueda utilizar y se pueda implementar sin necesidad de un docente presente, ¿no? Como tema principal es el uso de la herramienta de video 360 en los estudiantes universitarios de Lima. Como he separado dos ejes, sería el lenguaje audiovisual del video 360 y la experiencia del desarrollo del contenido audiovisual desde los estudiantes. Como planteamiento de mi problema anteriormente explicado, se ha convertido como una herramienta innovadora para mejorar la experiencia audiovisual al momento de realizar prácticas a la mano de la teoría y también se trata de implementar en las universidades, pero no se está dando, por así decirlo, del todo, ya que está todavía con limitaciones hoy en día, por ejemplo, ¿no? Como pregunta de investigación, mi pregunta general sería, ¿cómo se relaciona el uso de la herramienta eh, de video 360 con el contenido visual para los estudiantes universitarios de Lima? Como preguntas específicas tengo cómo perciben los estudiantes el uso del video 360 en la comprensión de los contenidos audiovisuales. Eh, ¿Qué qué dificultades presentan los estudiantes al usar la herramienta de video 360 y cuáles son los perfiles de los estudiantes que utilizan la herramienta de video 360? Este tipo de preguntas específicas ayudan mucho a poder crear lo que sería una estructura al momento para poder asesorar este tipo de herramienta, ya que anteriormente he mencionado, se necesita tener una buena estructura para que se pueda utilizar pedagógicamente. Como objetivo de investigación, objetivo de investigación general, analizar las relaciones entre el uso de la herramienta de video 360 con el contenido audiovisual para los estudiantes universitarios de Lima. Como objetivos específicos es analizar la percepción de los estudiantes sobre el uso del video 360 en la comprensión de los contenidos audiovisuales. Ya mencionado anteriormente, repitiendo también el mismo tema, sería el cómo un estudiante puede acoplarse a este tipo de tecnologías y este tipo de, por así decirlo, mundo o realidad inmersiva para que pueda interactuar con lo que sería equipo, sería interactuar con los ambientes, ¿no? Eh, Mi otro objetivo específico es identificar las dificultades presentadas, perdón, identificar las dificultades que presentan los estudiantes al usar la herramienta 360 y como último, identificar los perfiles de los estudiantes que utilizan la herramienta de video 360. Eh, Esta es mi matriz de consistencia, ya habiendo explicado mis preguntas de investigación y mis objetivos. Este tipo de temas se dividía en tres categorías. La categoría A sería la experiencia de universitarios con la herramienta 360, que tendría que ver con la percepción de los espacios invertidos y la participación del estudiante al momento de utilizar este tipo de herramienta. Como categoría B sería la transmisión del lenguaje audiovisual en el 360, donde estaremos viendo lo que es narrativa, lo que sería el lenguaje, lo que sería guiones, diferentes estrategias de creatividad al momento de, obviamente, estar en ese espacio inmersivo, ¿no? Y como categoría C sería características del desarrollo del contenido audiovisual de los estudiantes. Este es el uso de recursos técnicos o visuales. ¿Qué quiere decir esto? Al momento de hacer una preproducción, eh, hay muchos factores que nosotros vemos, tanto la creatividad, tanto lo que serían los tiempos y la forma en cómo nosotros queremos representar
nuestro lenguaje en nuestro producto audiovisual. Y este tipo de características, perdón, este tipo de categorías está enfocada en eso, ¿no? Como marco teórico tenemos los dos antecedentes, los dos ejes mencionados anteriormente, el lenguaje audiovisual en videos 360 y la experiencia de desarrollo del contenido audiovisual desde los estudiantes. Ok. Como primer concepto tengo la herramienta 360. Como segundo concepto tengo el lenguaje audiovisual. Tercer concepto, lenguaje audiovisual en entornos 360. Y como último concepto, perfiles de estudiantes en entornos 360. La separación de estos conceptos fue con la finalidad, era para poder identificar cómo funcionaba esta herramienta, esta herramienta cómo permite tener diferentes experiencias y va de la mano obviamente con el lenguaje audiovisual, ya que como segundo concepto tendríamos que ver cómo esta herramienta puede, por así decirlo, transmitir el lenguaje visual de forma correcta, ya que hay muchas formas de mostrar lo que sería el lenguaje visual, tanto sonoro, tanto visual, tanto en movimientos, entre otros, ¿no? Y por eso sería también el tercer concepto, que sería el lenguaje audiovisual en entorno 360. Y como último concepto serían los perfiles de estudiantes en entornos 360, para ver cómo los estudiantes muestran su mayor motivación y cómo se desenvuelven en este tipo de espacios inmersivos y cómo sería el desarrollo de las producciones, perdón, cómo sería el desarrollo de las preproducciones gracias a esta herramienta, ¿no? Como mapa de autores, tengo aquí destacadas en tres categorías. Sería la categoría A, experiencia de universitarios con la herramienta 360, categoría B, transmisión de lenguaje de audiovisual en entorno 360 y categoría C, características del desarrollo del contenido audiovisual de los estudiantes. Aquí tengo, obviamente, tengo más autores, pero de todos ellos se puede destacar a estos 6 autores. Por cada categoría hay 2 autores, donde básicamente dan su punto de vista sobre lo que sería la categoría A, la percepción o cómo el estudiante se siente al momento de dejar de ser, por así decirlo, un simple espectador y ser protagonista de lo que sería un video en general, ¿no? Poder manipularlo, poder entrar a ese espacio, ¿no? En la categoría B, los autores también dan como la estrategia narrativa, el cómo se relacionan, el impacto que está dando en los estudiantes y cómo este le está ayudando al momento de llevar la teoría y la práctica de la mano, ¿no? Y como última categoría C, los autores revisan el uso de disposición de la red virtual, ya que si se implementa ese tipo de herramienta sería muy bueno para los audiovisuales, ya que tendrían básicamente teoría y práctica a la vez, ¿no? Y obviamente se ha implementado en algunos cursos, por ejemplo, en la universidad. En mi caso, yo lo pude llevar en la parte de sonido, donde pude utilizar un set de sonido, perdón, un estudio de sonido de forma virtual y también de forma presencial, ¿no? Como antecedentes tenemos como primer concepto desarrollado la herramienta 360 Un y, minuto, por favor, gracias. y puedo ver el video 360, que es una herramienta inmersiva que permite la experiencia interactiva con mayor participación, el lenguaje audiovisual, el lenguaje audiovisual con entorno 360 y los perfiles de los estudiantes en entorno 360. Aquí podemos ver en este marco teórico con un mapa de autores donde los diferentes autores explican su punto de vista y cómo este tipo de herramienta puede abarcar de forma favorecedora en cada uno de estos conceptos para poder abarcar y poder dar el desarrollo a este tipo de herramienta, ¿no? Como último serían bueno, en total tengo 35 fuentes, destaqué 17, pero están en la parte de aquí, pero los separé en solo 3 anteriormente. Ujú. Eso sería todo. Ok, muchas gracias por la presentación. Por favor, Joaquín, la próxima vez, ya sabes, no recargar la diapositiva de referencias. Indico nuevamente, por favor, no me den cantidad, no me sobrecarguen un audiovisual con 3.000 letras en una diapositiva. Eso es un sacrilegio, eso no puede pasar. Eso no puede Sí. pasar, por favor. No, no, no quieran vender lo que han hecho. Véndanlo trabajando, haciendo una diapositiva con un grafiquito por acá, un grafiquito por allá, con una buena paleta Sí. de colores. Menos es más, por favor. Sean minimalistas.
Ya quiero ver yo sus proyectos audiovisuales. A ver, audiovisuales, el audiovisual es transversal. No solamente es en el tema de los cursos audiovisuales. Audiovisual, el perfil del audiovisual que nosotros formamos y apuntamos es ese. Tiene que ser transversal totalmente. O sea, no solamente eres audiovisual en un curso de audiovisuales. No, este es un curso de la carrera de audiovisuales. Entonces pueden usar perfectamente su talento y sus competencias para sus presentaciones, pero veo que no lo hacen. En fin, comentarios. Ok, entonces gracias por la presentación, Joaquín. Y ¿cuál es el concepto de lenguaje audiovisual que tú has construido en función de la revisión de los autores, por favor? Gracias. Concepto visual en el sentido de nosotros tenemos, bueno, hoy en día se ve mucho a la inteligencia artificial básicamente realizar muchas cosas de lo que sería videos, diseños gráficos, entre otras cosas, ¿no? Y el lenguaje audiovisual, según el concepto, perdón, ayudándome con las investigaciones, llegan a la conclusión de que los autores dicen que el lenguaje audiovisual es cuando una persona le pone como que sentimiento, le pone como que algo más orgánico al momento de construir un producto audiovisual. Es como darle un poco de sentido y no serlo tan robotizado, por así decirlo. Es mi punto de vista. Ok, ya. Está bien, pero recuerda por favor que necesitamos autores. Lo mismo se los he dicho a todos tus compañeros. Necesitamos autores, ¿ya? Porque se supone que ustedes han llevado un nivel de abstracción diciendo han tomado de tal autor A, de tal autor B y de tal autor C, o de solamente han tomado de un autor y a partir de ahí han recreado el concepto. O sea, es ambicioso construir un concepto, decir eh, que uno directamente O pues sea, el autor de un concepto. Sin embargo, la idea es recrearlo en función de lo que ustedes han visto. para Oh, poder reforzar mi idea sería, como podemos ver en pantalla en el concepto 2 Mayer, como por ejemplo, hay otros que son Jenson, eh, Reiner, Raniere, creo que era, que todos ellos abarcan parte de lo que sería su investigación en cómo el lenguaje audiovisual es como que la transmisión por cada dirección, donde básicamente no hay ningún lenguaje igualitario, siempre hay una variedad, pero la ok, diferencia es hoy en día que se está dando un debate en tanto lo que es inteligencia artificial y lo que es lenguaje orgánico. está bien Joaquín, está bien que lo hayas salvado, pero ese tipo de respuesta se necesita en primera, ¿de acuerdo? En primera, que era lo que ya habíamos conversado, ¿ok? Y la idea es que me dejes hablar, no que me trates de ganar cuando yo esté hablando, ¿ok? Listo, Disculpe. gracias, Joaquín. Muy bien, listo. Profesora, Dime, quería acotar sobre lo que me dijo anteriormente de mis lo que has archivos subidos. presentado que no está Sí, completo aquí, que solamente hay un documento en la plataforma, a ver, déjame ver. no. Subí un documento el día de ayer porque me había confundido, pero subí los tres documentos después, donde creo que había una confusión donde sale PDF, era porque el nombre básicamente lo estuve copiando en los otros documentos y no lo corregí. Es mi presentación, mi PDF y mi Word. Ya, pero acá no está el link. No, esa también quería acotarle que no he puesto mi link de YouTube. Ya, bueno, está incompleto, ¿no? Siendo honestos Sí, a la verdad, está incompleto. faltaría, Ya, sí, mi link, sí, estaría sí, incompleto. sí, yo lo voy a revisar mucho mejor, y iré evaluando, ¿no? De eso se trata este proceso de evaluación, iré evaluando. Sí, Pero profesor, por favor, quería acotarle cosas. sí les digo que por favor entreguen las cosas completas. Ya, sí les digo que por favor entreguen las cosas completas, sobre todo porque ando viendo que no, que están usando demasiado la inteligencia artificial y que los porcentajes están volando, literalmente volando, ¿ya? Entonces recuerden por favor que no pueden volar los porcentajes de inteligencia artificial. Ya tenemos un lineamiento, una política y nos tenemos que ceñir a ella. Yo se las presenté el primer día de clase. Entonces, por favor, necesitamos hay un poco más de orden y uso ético y responsable de la inteligencia artificial, algo que ya hemos hablado. De nada sirve que el marco teórico tenga 40, 50 páginas si finalmente el porcentaje de la inteligencia artificial es 60, 70%. Y yo lo voy a poner ahí en el correo electrónico para que ustedes vean realmente la situación.
¿no? Entonces, no es que, no, pero si tienen 50 páginas mi paper, mi protocolo debería tener 40. Bueno, ya les he dicho que una cosa es cantidad y otra cosa es calidad, ¿ok? Entonces, yo necesito que usen mucho mejor la inteligencia artificial y que sobre todo estén mucho más claros en ese proceso. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias por sus presentaciones.